ponerlo? Ay, cuidado, ¿vas a ponerlo de una vez? ¿En qué momento se pone el video? No, pues cuando ya estén todos. Ah, Para perfecto. que todo. Nervioso. No, como que todo raro. Estás estresado entonces. Buenos días. Les damos la bienvenida a la reunión de respuesta a las observaciones y definiciones sobre la reglamentación de la conexión y reporte en línea de las máquinas electrónicas tragamonedas. Esta resolución será aplicable para operadores de juegos de suerte y azar localizados que operen máquinas electrónicas tragamonedas. Saludamos también a las personas que nos siguen en vivo y en directo a través de nuestra página web institucional. El proyecto de reglamentación de la conexión y reporte en línea de las máquinas electrónicas tragamonedas fue publicado el pasado 20 de marzo en la página web de Coljuegos, con el fin de recibir comentarios y preguntas de todos los actores del sector. Desde entonces, Coljuegos ha consolidado y analizado toda la información enviada por operadores y gremios y ha convocado a esta reunión para dar respuesta pública a todas las inquietudes y comentarios que han surgido sobre esta reglamentación. Por parte de Coljuegos, hoy nos acompañan Cristina Arango Olaya, presidente de Coljuegos, Luis Omar Torrado, vicepresidente de Desarrollo Organizacional, Diego Pérez, vicepresidente de Desarrollos de Mercados, Eiby Poveda, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Adriana Arcila, asesora de Gerencia de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, María Paola Izaza, jefe encargada del área de fiscalización, Gabriel Antonio Vallejo, asesor de Presidencia. A continuación, leeremos la agenda del día. Primero, presentación sobre el proyecto de reglamentación de conexión y reporte en línea de las máquinas electrónicas tragamonedas. Segundo, consolidación de preguntas de los asistentes y preguntas enviadas por los canales remotos. Tercero, pausa para el refrigerio. Cuarto, respuesta a las preguntas formuladas durante la reunión. Quinto, ronda de comentarios del público asistente. Para garantizar un adecuado desarrollo de la reunión y con el propósito de generar una amplia participación de todos los interesados, a continuación indicaremos las pautas para participar con preguntas y comentarios durante este evento. Primero, en cada uno de sus puestos encontrarán un formato para escribir las preguntas sobre los temas tratados en el transcurso de esta reunión. Segundo, las preguntas deben consignarse en el formato y entregarse al personal logístico que estará ubicado en los costados del auditorio. Tercero, si tienen más preguntas, pueden solicitar los formatos a las personas de logística que estarán ubicados en los costados del auditorio. Cuarto, los operadores que siguen esta transmisión a través de nuestro canal cuentan con 3 canales adicionales para enviar sus preguntas hasta las 9:30 de la mañana. Estos canales son: en la página web en la cual se está haciendo la transmisión hay un botón que les permite consignar y enviar su pregunta. Segundo, pueden enviar un correo electrónico a través de contáctenos@coljuegos.gov.co. Cuarto, pueden comunicarse a través de la línea telefónica 018 18 28 88, opción 6. Las preguntas del público asistente y las enviadas a través de los canales remotos serán consolidadas durante la pausa. Luego, cada una será leída y respondida en la segunda parte de la reunión. Con el fin de cumplir con el objetivo de esta reunión, solo serán consideradas las preguntas relacionadas con el proyecto de reglamentación de conexión y reporte en línea de las máquinas electrónicas tragamonedas. Las preguntas enviadas a través de los canales remotos, que lleguen después de la hora definida, serán igualmente respondidas en el transcurso de los próximos días a través de la página web de Coljuegos. Para finalizar la reunión habrá una ronda de comentarios y sugerencias del público asistente. En ese momento de la reunión, los asistentes podrán pedir la palabra levantando la mano. Iniciamos entonces con la agenda del día.
Vamos con la presentación de la reglamentación de conexión y reporte en línea de las máquinas electrónicas tragamonedas a cargo de la doctora Cristina Arango Olaya. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por la asistencia. Yo sé que muchos vienen de afuera y que no es tan fácil a veces venir a Bogotá. Entonces sí queremos agradecerles a todos por esta masiva asistencia para poder discutir aspectos generales del proyecto y sobre todo para darles respuesta a todos los que nos escribieron en los últimos meses sobre el proyecto de conexión en línea. Entonces, tenemos una presentación que es un poco extensa, pero es básicamente porque queremos tratar de dar respuesta a cada una, pues en general a las inquietudes planteadas por ustedes y sobre todo que el proyecto quede bastante claro porque en algunos de los, digamos, de las cartas o comentarios, digamos que nos parece que hay ideas que no han quedado lo suficientemente claras, entonces vamos a ir como en general atacando cada uno de esos puntos. No, yo paso. Entonces, vamos a comenzar básicamente el contenido general de la resolución inicial, la que fue presentada o publicada en marzo de este año, y sobre esa vamos, digamos, a hacer las comparaciones y sobre esa basamos, digamos, los comentarios de cada uno de ustedes. Ahí hay varios aspectos, digamos que de acuerdo a los comentarios que ustedes han hecho, pues nos ha permitido hacer varios tipos de análisis que les mostraremos, digamos, en cada uno de los temas a tratar y pues las modificaciones que surgen a partir, digamos, de esos comentarios presentados por ustedes. Entonces, en términos generales, como para recordar un poco qué contiene la resolución inicial, la de marzo, básicamente estos 5 puntos. Uno, la separación del proyecto de conexión en línea con el de homologación, por aspectos que ya vamos a ver a continuación. Lo segundo, y es probablemente lo más importante, se establece una gradualidad de 15 meses para el proyecto de conexión en línea con diferentes, digamos, puntos de reporte en la información y sobre las necesidades de conexión. Adicionalmente, digamos, se establece unos requerimientos iniciales de información en el cronograma y finalmente se separan, digamos, los operadores actuales de los operadores futuros sobre el mismo cronograma, en donde básicamente los nuevos operadores tienen que entrar conectados al 100% en el primer corte del cronograma, versus los operadores actuales que tienen, digamos, los beneficios, si se quiere, de la gradualidad. Y finalmente, pues se establecen, digamos, cuál es el tema o se especifican las sanciones sobre los incumplimientos, que no son otras más que las establecidas en la ley, pero para que queden todas recogidas, digamos, en un mismo acto administrativo sobre el propio proyecto. Entonces, eso es lo que tenemos a marzo, digamos, 20, y sobre el cual ustedes han hecho los comentarios a través de, digamos, de diferentes escenarios. Ahí, ¿cuáles son el resumen general de las observaciones que se hicieron? Voy a ir, digamos, pues recapitulando cada una de ellas o resumiendo cada una de ellas de la siguiente manera.
Nos escribieron 54 operadores que tienen aproximadamente 10.000 MET en 396 establecimientos. Nos escribieron también los 3 gremios, CONASAR, FESEASAR y FECOLJUEGOS. Y tenemos 3 cartas conjuntas de operadores del eje cafetero, Antioquia y Valle, donde se realizó la discusión también en el día que yo fui a hacer, digamos, la presentación, no solo sobre conexión en línea, sino sobre diferentes aspectos de Coljuegos. ¿De dónde nos escribieron? Entonces, básicamente de 19 ciudades capitales de más de 100.000 habitantes, 21 en ciudades de más de 100.000 habitantes, perdón, de más de 100.000 habitantes, 19 de ciudades de entre 50 y 100.000 habitantes y 33 en ciudades entre 20 y 50.000 habitantes y 43 en ciudades entre 20.000 y menos, digamos, habitantes. Entonces nos escribieron básicamente el 72% de los operadores que nos escribieron se ubican en municipios donde hay menos de 100.000 habitantes, que es como, digamos, el reflejo, de alguna manera, de la preocupación, sobre todo, de ciertos operadores que pareciera que están operando en municipios pequeños. Y el 20% de estos operadores concentran adicionalmente en más del 50% de su operación en ciudades de menos de 100.000 habitantes, que ese es el otro dato importante. Entonces, esos básicamente los operadores que nos escribieron sobre el proyecto de conexión en línea. Ahora, ¿qué nos escribieron? En principio, digamos, todos estamos de acuerdo con que es importante el proyecto y se debe implementar, eso es como una generalidad. Nos escribieron sobre aspectos financieros del operador o del proyecto en general, condiciones técnicas de la implementación del proyecto, forma de la liquidación de los derechos de explotación, plazos para la implementación de sanciones y otros aspectos no relacionados con el proyecto, pero que impactan de alguna manera la operación. Ahora, en aspectos financieros del proyecto, puntualmente, ¿qué nos escribieron? Básicamente, el proyecto de conexión en línea y homologación implican una inversión bastante alta al inicio y gastos de operación en términos permanentes, incertidumbre respecto al cronograma de homologación, que no hay capacidad financiera para llevar a cabo la inversión, escaso acceso al sistema financiero. Actualmente los operadores se encuentran en una difícil situación financiera, el plazo de 15 meses establecido en el proyecto de resolución es muy corto para financiar las inversiones, y reclama a la administración sobre un pronunciamiento sobre el modelo financiero presentado por los gremios y alto costo de financiamiento de los proveedores de software. Esos son básicamente, digamos, el resumen de los aspectos financieros sobre los cuales nos escribieron. Sobre las condiciones técnicas de la implementación del proyecto, básicamente nos dijeron que no hay suficiente oferta de operadores, de proveedores para atender todo el mercado en el tiempo establecido, inquietudes respecto al futuro de máquinas no conectables y no homologables, inquietudes respecto a la seguridad de la información, cobertura y claridad del servicio de Internet en municipios pequeños y su incidencia en el reporte de la información, poco tiempo para la adecuación de establecimientos, desconfianza en la capacidad de atención de los proveedores en todas las regiones del país, desconocimiento de los proveedores certificados, los requerimientos exigidos para su certificación y los requerimientos técnicos del sistema. La información proporcionada por los proveedores de Coljuegos difiere
de tiempos reales de conexión con pruebas realizadas por los operadores, y el cronograma no contempla un plazo suficiente para las labores de preconexión. Esas son básicamente las inquietudes respecto a las condiciones técnicas, digamos, del proyecto plasmadas en las diferentes observaciones realizadas al proyecto. Lo otro es la forma de liquidación de los derechos de explotación, donde se plantea mayor valor entre la tarifa fija y el 12% de los ingresos netos que recibe la máquina, cobro cuando el 100% de las MET estén conectadas y reportando, y desacuerdo sobre el cobro por MET por su impacto en los ingresos de los operadores. Eso es en lo referente a la forma de liquidación de los derechos de explotación establecida por la ley. Plazos para la implementación de sanciones. Entonces, se plantea que el plazo establecido de 48 horas para determinar el incumplimiento por el no reporte de la información es arbitrario y no reconoce los distintos eventos que pueden ocurrir para una máquina que no reporte y el tiempo para su resolución. Y otros aspectos no relacionados con el proyecto, pero que impactan la operación. Aquí está el tema de ilegalidad, demora en trámites por parte de Coljuegos y el impacto del IVA en la situación financiera de los operadores. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, todas esas observaciones, dividimos la presentación como para ir atacando cada uno de los temas planteados. Primero, la idea es contarles un poco sobre los aspectos, digamos, no relacionados con la conexión en línea, pero que los operadores han planteado que impactan en última sobre la operación. Y después vamos a ver los aspectos técnicos y financieros de cada uno de los temas mencionados anteriormente. Entonces, hay unos que se cruzan, entonces no es uno a uno, pero pues vamos a atacar todos los temas planteados anteriormente. Sobre los aspectos no relacionados, digamos, con el proyecto de manera directa, vamos a comenzar con el control a la operación ilegal de los juegos localizados. Entonces, aquí les muestro un poco, entre 2013 y 2014, Coljuegos ha recibido alrededor de 1.128 denuncias de operación ilegal. De esas, nosotros esas están básicamente concentradas sobre todo en Antioquia, Cundinamarca y Valle, que concentran más del 60%, digamos, de dichas denuncias, y siguen Santander, pues Bolívar, Atlántico, Santander y Eje Cafetero. Hemos realizado verificación del 73% de esas denuncias. ¿Eso qué significa? Que se ha logrado la verificación de los lugares de operación ilegal en ese sentido. ¿A favor o en contra? O sea, que efectivamente vamos al lugar y existe o no existe, o la dirección no es, o efectivamente se generan las condiciones para lograr hacer el operativo. Entonces, pues hemos logrado verificar las denuncias en el 80% de los departamentos del país. Hay unos a los cuales efectivamente todavía no hemos ido y que tenemos planeado ir este año, que son Caquetá, Arauca, Chocó y La Guajira. A esos todavía no hemos llegado, a los demás en general, digamos, ya tenemos algún tipo de verificación y está en implementación el cronograma. Ahora, si uno revisa, digamos, más o menos cuál ha sido la historia del control a la operación ilegal, con la información que tenemos de ETESA, entre 2005 y 2012, ETESA recogió alrededor de 3.000 máquinas y Coljuegos en el total ya hemos recogido
en esos 2 años 3.950, en el 2013 2.275 y a junio de este año llevamos 1.675. De esas ya se han destruido 1.744. Entonces, tenemos claro que todavía el esfuerzo es pequeño y que requerimos hacer, digamos, esfuerzos mucho más grandes para controlar la operación ilegal. Lo que hemos hecho supera, digamos, de manera importante lo que se hizo en el pasado, pero nuevamente somos conscientes de que todavía no es suficiente. Y adicionalmente, digamos, en algunos operativos tenemos algunos inconvenientes de filtración que hemos venido, digamos, mejorando, pero que todavía nos falta afinar. Pero nuevamente, definitivamente esta es una prioridad para Coljuegos y en eso, digamos, venimos trabajando. En la medida, o sea, nosotros tenemos claro que en la medida que a ustedes les vaya bien, a nosotros también nos va bien. Y ese es básicamente, nuevamente, una de las prioridades de Coljuegos para lograr, digamos, atacar de mejor manera la operación ilegal. El otro tema de aspectos, digamos, no relacionados con el proyecto son los trámites sobre juegos localizados. Entonces, acá tenemos… nosotros tenemos claro, digamos que tenemos problemas sobre los trámites, el 56% de los trámites abiertos en este momento llevan en curso más de 15 días hábiles desde su radicación inicial y para eso estamos trabajando en una plataforma tecnológica que nos permita tener, digamos, todo el trámite en línea y que nos evite sobre todo procesos manuales que actualmente nos demoran mucho los trámites. Ahora, en este momento el sistema está en pruebas y esperamos ya en los próximos meses tenerlo montado para lograr evacuar los trámites mucho más rápido para el nuevo sistema. Eso implica capacitaciones para ustedes para lograr evolucionar, digamos, hacia el nuevo sistema y que los trámites sean mucho más expeditos. Ahora, es importante que en esto trabajemos juntos, porque si bien nosotros tenemos demoras al interior de Coljuegos en estos trámites, también es cierto que más del 58% de los trámites, digamos que están más demorados, están en manos de los operadores. ¿Eso qué significa? Que no se radican con los documentos completos o que la solicitud no es coherente, por ejemplo, por adicionar o retirar el mismo serial, adicionar o retirar elementos de juego no es, en un establecimiento que no está autorizado en el contrato de concesión, movimientos de juego sobre inventario no autorizado o no coincidencia en los códigos de apuesta. Entonces, digamos que en eso nosotros estamos trabajando para mejorar el sistema, pero también necesitamos trabajar en conjunto con ustedes para lograr unos mejores trámites que nos ayuden a todos a sacarlos mucho más rápidamente. Finalmente, el otro tema que se menciona en las cartas es el IVA en juegos de suerte de azar y en localizados. Entonces, ahí básicamente, digamos que es clarísimo que desde el 2002 los juegos comienzan, los localizados comienzan a pagar IVA del 5%, en el 2010 por el tema de la salud se hace un incremento al 16% sobre una base presunta y que pues eso tiene un impacto sobre el sector, evidentemente. Ahora, lo importante para dejar en claro es que el proyecto de conexión en línea no altera la manera de cobro del IVA, pues digamos del IVA. Altera la forma como se cobra los derechos de explotación, pero para modificar, digamos, temas sobre IVA se requiere una reforma tributaria.
Adicionalmente, desde 2012 en el que Coljuegos pasa a ser parte del sector Hacienda y eso nos permite, digamos, tomar decisiones transversales. Institucionalmente, digamos que no debería haber cambios, por lo menos en ese aspecto, en reformas tributarias, o por lo menos debería ser oído, digamos, el sector desde una nueva perspectiva. Entonces, ahí tenemos claro que hay un impacto del IVA, pero nuevamente el proyecto de conexión en línea no debe impactar, digamos, ese cobro que solo podría cambiar con una reforma tributaria. Ahora ya vamos a hablar sobre los temas específicos de la, digamos, de la conexión. Y vamos a comenzar, digamos, con aspectos que son un poco separados, digamos, los más corticos. El primero es separación del cronograma de conexión en línea y homologación. Entonces, quiero, digamos, explicar básicamente cuál es la diferencia entre conexión en línea y homologación, porque pareciera que hay diferentes, digamos, versiones sobre el tema, de acuerdo a las cartas que nos han venido enviando. Entonces, conexión en línea es básicamente la forma de transmitir información sobre cada una de las máquinas, mientras que la homologación establece unos estándares técnicos sobre cada una de las máquinas. Y esa es básicamente la gran diferencia entre las dos cosas. En condiciones operativas, digamos, para la implementación, la conexión en línea exige básicamente unos requisitos de adecuaciones del local y un mecanismo bajo el cual se permita, digamos, enviar esa información, que puede tener diferentes tipos de solución. Mientras que en la homologación se exige, digamos, cumplir con unas características específicas de cada una de las máquinas. ¿Esto qué significa? Que la máquina es segura para el jugador, que los resultados se comprueba, digamos, que se realizan de manera aleatoria, y pues básicamente que se retorna al jugador lo que la máquina establece que debe retornar. En términos, digamos, de implementación, digamos que si bien las dos salen por términos en términos de resolución, la homologación implica una expedición de norma técnica que debe pasar, digamos, por otros aspectos del gobierno, si se quiere, y tratados internacionales sobre norma técnica que implican, digamos, pues si queremos que la homologación funcione en términos de controlar el inventario en puerto. Y sobre el parque actual en el que le aplica, pues hay diferencias sustanciales. Entre la aplicabilidad del parque actual, básicamente entre el 80 y el 90% de las MED actuales son susceptibles a ser conectados con la información que tenemos, y en homologaciones desconocido, digamos, digamos cuántas máquinas se deben realizar los cambios pues para que puedan ser homologables. Entonces, alguna información de los gremios, digamos, y operadores e incluso proveedores establece que son más del 50% de las máquinas que deben, digamos, cambiarse para poder ser homologadas. Entonces, pues digamos que nosotros ya tenemos referentes técnicos para cumplir el sistema de conexión en línea
y hemos venido avanzando en los técnicos para la implementación de la homologación, pero eso requiere surtir el trámite de norma técnica. Y eso implica, digamos, ir al Ministerio de Comercio, ir a la DIAN, para lograr, digamos, aplicar los tratados internacionales sobre norma técnica. Y evidentemente, sobre todo el tema de homologación tiene un impacto de inversión alto para los operadores en términos del cambio de máquinas que eso implica inicialmente. Es viable técnicamente implementar conexión en línea sin realizar la homologación, y eso también pues lo hemos visto. Entonces, digamos, de acuerdo a las inquietudes que se plantean sobre la incertidumbre que tiene el cronograma en términos de cuándo puede comenzar homologación versus conexión en línea, que era una de las preguntas que han venido realizando los operadores. Entonces, lo que planteamos básicamente en la resolución es garantizar que mientras esté el cronograma de conexión en línea, básicamente no se comienza el cronograma de homologación, y con eso hay, digamos, certidumbre sobre las inversiones requeridas para establecer dicho cronograma de conexión en línea y posteriormente el tema de homologación. Esto disminuye de manera importante la inversión prevista por los operadores para el cumplimiento del cronograma de conexión en línea, y de acuerdo al modelo que envían los gremios en términos de inversiones, pues disminuye un poquito más del 80% de la inversión que se realiza entre, digamos, si se tiene en cuenta homologación versus no tenerla, pues, versus tener únicamente conexión en línea. Entonces, eso digamos pues, digamos que pensamos que definitivamente beneficia pues, el proyecto y la capacidad de hacerlo una realidad. El otro tema son características generales del proceso de conexión en línea. Tenemos diferentes inquietudes que vamos a tratar de resolver: en qué consiste la obligación de conectarse en líneas, qué regula Coljuegos, cuáles son los eventos significativos, el tema de protección a la información, y el tratamiento que Coljuegos le da a la información, y quienes actúan en el proceso de conexión en línea. Entonces, básicamente, acá tenemos a los operadores, las máquinas, el servidor, pues internet, y está Coljuegos. Entonces, básicamente, la información de los contadores de MET se transmiten en línea y en tiempo real a los servidores de los operadores. O sea, estamos exigiendo una conexión, digamos, en la operación de las máquinas. Una máquina, de acuerdo a su tecnología, tiene entre 4 o pues un poco más de 26 contadores, pero todas las MET en general, digamos, solo hay unas más antiguas que definitivamente no se pueden conectar, en donde tienen, tienen mínimo 4 contadores básicos, y eso es lo que estamos, digamos, exigiendo en el reporte, adicionalmente a los eventos significativos. ¿Cuáles son esos contadores? Entradas, salidas, premios y partidas jugadas. Desde el servidor del operador se debe enviar diariamente por internet el reporte de esos cuatro, digamos, contadores, y los eventos significativos, que ya vamos a hablar de ellos. Y evidentemente nosotros lo que hacemos es definir a través de los requerimientos técnicos del sistema de conexión en línea las condiciones sobre las cuales debe funcionar el proceso.
para garantizar estandarización en la forma en que se envía la información a Coljuegos. Y también definimos las especificaciones técnicas y requerimientos de envío de información por parte de los operadores. Entonces, de esa manera garantizamos, digamos, que la información que se nos envía es similar entre todos ustedes y se envía de una manera, digamos, estandarizada. Lo otro, pues aparte de pues esas características técnicas adicionalmente garantizan que se nos envían esos, digamos, eventos significativos. ¿Cuáles son? Pérdida de comunicación de la interfaz o tarjeta del servidor concentrador, pérdida de comunicación con la MET, corrupción de la memoria RAM de la máquina en juego, falla de la memoria, de la interfaz o de la tarjeta, cuando se realiza un cambio o actualización del juego que requiera la iniciación de los contadores, reinicio o falla de la corriente eléctrica, cuando un contador requerido vuelve a cero en la MET, o borrado del contenido de la memoria. Y cambio el número único de identificación digital de la MET. Entonces, las características técnicas que nosotros hemos puesto en acá, básicamente garantizan que se nos debe enviar esta información básicamente en línea, pues cuando se nos envía la información desde el servidor de ustedes. Entonces, ahí donde había eventos, digamos, porque muchos preguntan, ¿qué pasa si se va la energía? Pues eso queda registrado en la información que se nos va a enviar y básicamente, digamos, eso queda considerado como un evento significativo. Ahora, por supuesto que nosotros vamos a analizar si el evento significativo ocurre sobre la misma máquina o mismo establecimiento, 10 días seguidos o un tiempo que pareciera no ser, digamos, el adecuado, pues ahí es donde a nosotros se nos prenden las alarmas y comenzamos los procesos de fiscalización. Pero automáticamente, digamos, no es que se nos tenga, mejor dicho, el sistema garantiza que esa es la información que se nos envía y con eso, digamos, no debería haber problemas en términos de sanciones, que es como lo que se había planteado o algunos tenían dudas sobre el tema. El otro tema es la capacidad de Coljuegos para administrar la información. Entonces, en eso, digamos, varios de ustedes, digamos, tienen dudas sobre la capacidad de nosotros para manejar la información y en eso sí queremos ser claros. Coljuegos hoy en día ya está recibiendo alrededor de 3 millones de registros diarios por parte de Civical en todo el tema del chance. En Baloto estamos recibiendo alrededor de 58.000 registros por semana, Superastro 4,5 millones, y entre la información de CIPLAF y máquinas estamos recibiendo semanalmente alrededor de 78.000 registros semanales por las máquinas, 529 por mesas y 125 registros de bingos. Este proceso de conexión en línea implica recibir alrededor de 78.886 registros diariamente. Entonces, en términos de capacidad, nosotros no tenemos inconveniente en recibir la información y adicionalmente manejarla en términos de pues idóneos de manejo de información y de seguridad por el servidor, por los servidores que tenemos, que tienen unas características técnicas, digamos, que son las que se requieren para hacerlo. ¿Qué medidas tiene Coljuegos para administrar, digamos, o proteger esa información? Y esto lo reiteraron algunos operadores en Antioquia. Básicamente operamos con unas políticas de seguridad
En aspectos administrativos, tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información que sigue las normas técnicas indicadas por ISO 27001, que es la de mejores prácticas en seguridad de la información. Adicionalmente, pues nos aplica la ley estatutaria 1266 del 2008 sobre información comercial, y eso garantiza que la información no se va a entregar a ningún particular, y como en el sector público, digamos,